Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Conversar es Natural, un podcast en el que invitamos a distintos actores de la industria de la energía y principalmente del gas natural para que nos cuenten las últimas novedades de esta área. Y hoy nos acompaña nuestro invitado, Sebastián Bernstein, gerente comercial de Metrogas. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda de estar con nosotros. Les voy a contar algunas cosas sobre Sebastián. Él es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha trabajado toda su vida en este rubro en particular y específicamente en Metrogas, empresa en la que lleva 25 años. Así que tiene una trayectoria que nos va a permitir conocer en profundidad el tema del cual vamos a conversar hoy, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, gas renovable y gases verdes. Y además les quiero contar que tiene un vínculo muy especial con la cordillera, le gusta mucho la vida al aire libre y le gusta esquiar. Y parece que la temporada va a ser buena, ¿no? Excelente. Toda la ¿Ya apuesta. estás listo? Absoluto. No, fantástico. Oye, hablemos un poco de la cordillera, porque del deporte vamos a pasar al gas natural. Mucho de ese gas, por supuesto, llega desde Argentina, es algo que hemos tocado en otras conversaciones, pero hay algo que es interesante porque hay una palabra que ha cruzado muchas de nuestras discusiones y es la diversificación. Están empezando a aparecer distintos actores y empiezan a aparecer, por ejemplo, los gases renovables. Cuando uno habla de gases renovables, ¿a qué se refiere específicamente? No, muy buena pregunta. Los gases renovables en general, estamos hablando de gases, ¿no es cierto?, que tienen un origen desde la materia orgánica, Ya, ¿ah? Y de la materia orgánica que producimos desde la actividad humana principalmente, perfecto. o la actividad animal en estos casos, y eso permite que se generen estas energías, estos combustibles. Vamos a hablar en particular en esta sesión, digamos, de lo que es el biogás que, eh, que produce la misma energía que produce el gas natural, básicamente, pero que proviene de una fuente que tiene cero efecto de huella de carbono dentro del sistema. Eso es Perfecto. básicamente. Anteriormente, ese gas se seguía produciendo, no es que se produzca ahora, lo que pasa es que ahora lo estamos usando. Antiguamente, ¿qué pasaba con ese gas? Bueno, ese gas en la práctica se pierde en Eso, muchas partes, muchas fuentes de perfecto. producción. Estamos hablando, por ejemplo, de relleno sanitario, la misma actividad animal, cuando uno piensa en los animales, las vacas, por Sí, ejemplo, pastando, todo ese gas que proviene probablemente de la digestión de las sí, vacas se produce y se pierde en la atmósfera. perfecto. En particular, lo que se ha ido haciendo en el tiempo es ir focalizando, ¿no es cierto?, puntos de acopio donde se encuentra todo este gas y podemos de alguna manera recuperarlo para poder utilizarlo. Y aquí lo interesante, en la propia infraestructura de gas natural, por ejemplo, ¿ah? Perfecto. Y aquí voy a hablar un ejemplo bien particular, relleno sanitaria, plantas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo. Aquí Ya, tenemos la salida de Santiago, una gran planta que es la planta de La Farfana, sí. que trata todos los lodos, ¿ah?, que se producen de la digestión, del acopio de los alcantarillados de la Aguas ciudad. negras. Exactamente, aguas negras que se tratan. Y ese gas, ¿no es cierto?, que se produce es biogás, que es un gas que se puede recuperar y se puede inyectar a la red de gas natural y disponibilizarlo, por supuesto, para el consumo humano. Oye, es fantástico porque estamos hablando de una fuente de gas que ya está, porque las Ujú. aguas negras existen en las ciudades, Por supuesto. con las que no se hacía nada, y con lo que imagino es necesario construir una infraestructura, en este caso en la Farfana, y aprovechar la que ya existe para distribuirlo. ¿Es eso así? ¿Fue necesario construir algo especial en la Farfana para poder disponibilizar el gas que se produce ahí de manera natural? Bueno, acá lo que se hizo principalmente fue hacer una pequeña planta de procesamiento para Ya, tratar el gas, ¿ah? El perfecto. gas, en realidad, cuando sale en su origen en la farfana, tiene algunas componentes que no son las deseables que estén en la tubería. Estas se Perfecto. limpian, se descartan. Aquí vamos a hablar particularmente del dióxido de carbono. Y se lleva el gas a una calidad que es exactamente igual a la del gas natural. Por lo tanto, más allá de eso y una cometida hasta poder llegar a la red existente de distribución, nada más que eso. Eso es lo Y, interesante. e imagino que esto que se hace en la Farfana, por ejemplo, se podría hacer en otras ciudades de Chile donde tal vez existan plantas similares. Pero a lo que voy es que cada ciudad que dispone de este tipo de recursos, que son aguas negras, que se producen esencialmente por vivir ahí, podría eventualmente aprovecharla. ¿Cómo ves en el fondo la posibilidad de hacerlo a gran escala en Chile, lo que actualmente se hace en la Farfana? Bueno, efectivamente se puede profundizar en la acción que se ha desarrollado, por ejemplo, en Santiago, en otras ciudades, así como también está ocurriendo en otros países, ¿ah? Perfecto. Y esto es muy interesante. Y aquí me voy a referir brevemente a lo que pasa en Europa. En Europa, por ejemplo, el desarrollo del aprovechamiento del biogás verde, Ujú. como uso en reemplazo de gas natural, es exponencial, ¿ah? Estamos viendo al día de hoy, yo tengo alguna estadística del año pasado, hay más de 1.300 plantas produciendo en Europa
Sí, y distribuyendo gas por un equivalente más o menos a 10 millones de clientes, más o menos en equivalente. Es una cifra para que ustedes se puedan dar una idea de cómo el gas verde ha ido permeando Sí, en la agenda no solamente de Chile, pero también en el mundo, en particular con sí. un tremendo, tremendo despliegue. Y esto en Chile, obviamente, la idea es que se pueda seguir desarrollando, ¿ah? Así en tanto hayan escalas suficientes, ¿ah? La Sí, gran gracia de Santiago es que es una ciudad muy grande, trata mucha sí, cantidad de aguas negras, por lo tanto, las escalas de producción de estos gases son importantes y mm, se logran naturalmente eficiencias y costos que son razonables para poder llegar a la población. sí. ¿Ah? Nos contabas 1.300 plantas distribuidas en Europa. ¿Cuál es la realidad en Chile? Bueno, en Chile, plantas de biometano, hoy día, así como la planta La ¿Mm? Farfana, tenemos una sola conocida. ¿Ah? Una en Una que está Chile. inyectando a la red de gas natural. Y yo lo veo eso como una oportunidad. En el fondo hay un espacio gigantesco para poder empezar a crecer, considerando particularmente los casos de éxito que tú mencionabas en Europa. Lo otro interesante es que la infraestructura existente que distribuye Ujú. puede ser exactamente la misma que se utilice, ¿no? Se inyecta sencillamente a lo que ya, a lo que ya está, ¿no? Absolutamente. No hay que hacer ninguna adaptación de la red de gas natural, ni tampoco a los quemadores, ni quemadores industriales, ni quemadores residenciales. Perfecto. Es decir, esto se puede utilizar 100% porque, de nuevo, el biogás se trata para dejarlo en la calidad exactamente que requiere el gas natural en términos de características. O Y sea eso que es las muy bueno. personas no tienen que hacer ninguna adecuación ni en las cocinas, ni en los calefón que funcionan a gas. Sencillamente se toma, se adapta a lo que se produce, se reinyecta en el sistema y las personas lo pueden utilizar. Exactamente. Es súper interesante porque esa es una de las fuentes de gases renovables. Sin embargo, uno empieza a escuchar hablar con mayor frecuencia también de otros gases Ujú. que tienen otro origen, pero que también aparentemente forman parte de la diversificación de la matriz energética que se está empezando a ver. Y uno de ellos es el hidrógeno también, ¿no? Bueno, es cierto, el hidrógeno verde, el cual escuchamos bastante, es muy antiguo, Sí, ¿ah? Así como el biogás también. Pero el hidrógeno ha tomado bastante relevancia hoy en día por los desafíos de carbono neutralidad que han sí, adoptado, de nuevo, no solamente Chile, sino que todos los países en el mundo. sí. Y en ese sentido, el hidrógeno se obtiene básicamente del agua, ¿no es cierto?, Mm, de la separación del hidrógeno y el oxígeno, pero como esto requiere uso de electricidad sí, para producir el proceso, esta electricidad tiene que venir de un origen verde. Y ahí hablamos entonces del famoso hidrógeno verde, que si no fuera así, si no fuera esa electricidad limpia, sí, sería naturalmente un hidrógeno de otro color. sí. Podría ser de hidrógeno negro, hidrógeno azul, hay otras características. En este caso, en Chile se ha detectado que hay un potencial muy importante de desarrollo de hidrógeno Mm. y, en particular, la infraestructura de gas natural, ¿ah? Hasta ciertos porcentajes es posible de acoger también una componente de hidrógeno. O ¿Ah? sea, es posible inyectar un poco de hidrógeno en la misma red de gas natural. Absolutamente. A diferencia del biogás, que Sí, comentábamos hace un momento, que en realidad no hay restricciones, claro. sí lo ocurre en el caso del hidrógeno. El hidrógeno es un gas distinto, es Sí, un gas bastante menos denso, tiene otras características y eso hace que en la práctica se pueda inyectar hasta un cierto porcentaje, ¿de perfecto. acuerdo? Sin tener que afectar naturalmente la infraestructura Claro, y también las instalaciones de los propios clientes, digamos, sí. ¿ah? Los quemadores. Es súper interesante porque estamos aprendiendo que la diversificación incluso ocurre dentro de las cañerías, con fuentes que son distintas, este gas natural, por ejemplo, que se puede recuperar en plantas como la farfana, o porcentajes pequeños de hidrógeno que se inyectan dentro de la misma infraestructura, lo que me parece a mí que es fascinante. Ahora, tú tienes una trayectoria bien extensa en Metrogas, lo que te ha permitido tener un panorama claro de lo que va ocurriendo con el tiempo. Y tengo la sensación de que eso también te permite ir proyectando lo que va a ocurrir en el futuro. Y hoy se habla mucho de transición energética. Nos hemos dado cuenta que es necesario comenzar a hacer las cosas de manera distinta. ¿Cómo han vivido desde dentro ustedes estos cambios y las transformaciones que están ocurriendo en la industria? Bueno, es muy interesante. Quizá aquí destacar algo que ha pasado en particular en la realidad de región metropolitana, en el caso, por Sí, ejemplo, de la empresa Metrogas, ¿ah? Que tiene una trayectoria que partió en sus orígenes, estamos hablando en los años 70, ¿ah? Con el aprovechamiento de biogás para producir en lo que era entonces el gas de cañería, ¿ah? ya, Así que para nosotros es bastante familiar, ha estado un poquitito dentro del ADN poder aprovechar recursos como el biogás para poder producir sí, gas, ¿ah? Eh, pero ¿cómo lo vemos hoy día? Lo vemos en realidad mucho más potenciado. Es una agenda que hoy día cobra mucho sentido de cara a los compromisos del cambio climático. sí, Por lo tanto, a esto nosotros le queremos dar algún grado de énfasis, ¿ah? En términos de poder diversificar esta matriz de gas natural sí, con otras alternativas, es decir, potenciar lo que ya tenemos en la Farfana, pero también poder proyectarlo a otras ciudades, como sí, tú señalas. Y obviamente
pensar en que la infraestructura de gas natural, nuestras redes, que es el Sí, principal activo que tiene, sea el día de mañana un marketplace, que permita acoger no solamente biogás, sino que también hidrógeno verde, en la medida que se vayan dando las condiciones económicas, sí, y obviamente las condiciones técnicas, en el sí, caso particular del hidrógeno. En tanto ello vaya ocurriendo de manera natural, obviamente esta infraestructura va a ir acogiendo sí, estos distintos tipos de gases, porque aquí no nos olvidemos de que junto con la transición energética también hay un compromiso de poder llegar a algo razonable, a que la señora Juanita pueda pagar costos razonables. claro, Y por lo tanto, hoy en día hay que pensar en cosas costo efectivas. sí, El hidrógeno, por ejemplo, hoy día es una alternativa, pero una alternativa cara. ¿De bien, acuerdo? No estamos cerrados a que esto ocurra, que en el futuro sea más barato. Y si es más barato a futuro, obviamente que va a ser una tremenda alternativa. claro, Pero por hoy, el gas natural sigue siendo un tremendo producto que va a seguir funcionando, va a seguir desplazando combustibles como la leña, combustibles como el sí, carbón, petróleos combustibles pesados que todavía siguen presentes en nuestra matriz mm, energética. Hay mucho trabajo todavía por hacer en la matriz energética en Chile antes de pensar en la carbono neutralidad 100% o llegando a la carbono neutralidad del año 2050. claro. Y ese compromiso todavía está potenciado naturalmente con esta línea de gases verdes que podrían apoyar, complementar al gas natural, sin Sí. duda alguna. Tenemos un camino bien largo todavía, 25 años, que nos van a permitir lentamente ir adaptándonos en la transición energética. Y una cosa que parece interesante de esta conversación, Sebastián, tiene que ver justamente con la infraestructura. Pensando, por ejemplo, primero en Santiago. Santiago es una ciudad que ha crecido de manera gigantesca en los últimos 10 años. Gigantesca. Los bordes de la ciudad, de hecho, se han ido lentamente desplazando hacia afuera. Y por lo tanto uno podría comenzar a pensar que también para aprovechar de mejor manera lo que ya existe, la expansión también podría ser un camino. ¿Es factible, es viable desde el punto de vista económico pensar en expandir la red que tiene Metrogas, por ejemplo, y llegar a más puntos de Santiago, o lo que ya existe es lo que eventualmente se va a quedar? Bueno, nuestro ADN es seguir creciendo. El crecimiento es parte de nosotros y nosotros crecemos con la población, Claro, crecemos con la red hacia afuera. También hay espacios de renovación urbana muy fuertes en el centro de Santiago, donde no necesariamente crecemos en redes, sino que ahí donde había una cuadra con 20 o 30 casas, hoy día se reemplaza con un edificio. claro, que son... Entonces vemos un crecimiento, se podría decir, vertical y horizontal, pero también en otras ciudades. Es así como, por Eso, ejemplo, hoy día fuera de Santiago, hoy día, por ejemplo, hoy día el gas natural está presente en muchas ciudades, en particular por el caso nuestro está en Rancagua, Puerto Vara, sí, Osorno, Puerto Montt. Bueno, Concepción desde hace muchos años, sí, Valparaíso, en fin, podemos seguir nombrando muchas ciudades. Y yo creo que la visión nuestra es poder llegar allí donde efectivamente haya requerimientos, haya sí, necesidades, tanto por llegar con un combustible alternativo nuevo, ¿no es cierto?, que pueda eh, competir con otras alternativas, pero también ser solución frente a problemas medioambientales. sí. Esa fue, por ejemplo, nuestra motivación en Osorno en particular, que es una ciudad que tenía Contaminación. fuertes episodios, ¿no es cierto?, de contaminación. Y bueno, llegamos allá, somos una alternativa adicional y si podemos llegar más costo efectivo Sí, todavía, mejor, para poder sí, desplazar la leña, que yo creo que es algo que en común es un problema para todos. sí. De hecho, lo hemos comentado antes también, y me parece súper interesante ahí porque hay cambios que en este caso sí tienen que ocurrir dentro de las casas. Los calefactores a leña deben ser reemplazados por otra tecnología. Y ahí uno también podría pensar que el Estado, por ejemplo, podría ayudar a generar esa transición que ocurre de la puerta de la casa hacia adentro. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes en Osorno cuando se incorpora el gas natural en una ciudad donde el uso histórico de leña, por ejemplo, tiene incluso un componente que es romántico, pero que genera problemas de contaminación que son evidentes? Acá lo principal, a ver, en Osorno en particular, había una necesidad de poder hacer este reemplazo. No obstante, nuestro fuerte crecimiento ahí ha sido más bien en las áreas inmobiliarias, y, y lo que es la expansión inmobiliaria, que son casas nuevas, ya vienen adoptando, o en realidad integrando en su ADN, ¿no es Claro, cierto?, la necesidad, ¿no es cierto?, de poder implementar ya un cambio de tecnología al sí, interior de las sí, casas. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, si uno piensa en otras ciudades, efectivamente, hoy día reemplazar calefactores de leña por gas natural siempre es un desafío en términos de que el costo de la leña es muy barato. exacto. Pero lo que sí acompaña, lo que sí nos acompaña y se debe potenciar, por supuesto, son las legislaciones. Es decir, legislaciones que sean, Perfecto. eh, quiero decir, que le pongan límite a la leña, ¿no es cierto?, en términos de que sea un combustible, que es un combustible complicado y que se pueda regular de manera adecuada, que se pueda distribuir de manera adecuada, idealmente fuera de las zonas urbanas donde sí se acopia el problema de la contaminación, y
dejar espacio a combustibles, obviamente como el gas natural, el gas licuado también, en fin, hay muchas otras alternativas frente a la leña, Sí. que son mucho más limpias, por supuesto. Sí. Ahora, estamos viendo acá un panorama que es súper interesante en esta transición. Estamos tratando de dejar combustibles que son más contaminantes, reemplazarlos con combustibles que son menos contaminantes, que son versátiles. Y una cosa interesante es justamente la versatilidad que hay hoy en el caso del gas natural. Eh, Producido de manera clásica, producido a Mm. partir de plantas como la farfana, que lo encuentro yo impresionante, que puede incluso admitir pequeños porcentajes de hidrógeno que también complementan, ¿cierto?, a la red que ya existe. Pensando en aquello, Sebastián, ¿cómo ves el futuro de esta transición? Pensando, por ejemplo, al 2050. ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, lo que va a ser el gas natural en Santiago y en otras ciudades donde ya están instalados hacia esa fecha? Bueno, el futuro, no me cabe duda que va a seguir existiendo el gas natural y obviamente con el complemento de estas energías verdes. ¿Ah? No me cabe duda que va a haber una porción, ¿ah? No vamos a decir un reemplazo total, pero sí una porción, y a nuestro interés es que sea lo más significativo posible en términos de todos los compromisos a la transición energética. Pero no nos cabe la menor duda que va a ser la mejor alternativa proyectada a muy largo plazo Sí, para hoy día darle respuesta a las necesidades de lo que es la población y pensando en la costo efectividad. ¿Ah? sí, Pensemos que no somos un país hiperdesarrollado, es un país que todavía tiene una transición, tiene un camino por lograr ciertos estándares de vida sí, y en ese sentido tiene que ser una transición razonable. sí. Así la imaginamos. Y desde Metrogas, porque es una empresa que además tiene una gran historia en nuestro país, hay también una transformación cultural que tiene que ver con mirar hacia el futuro y entender que la complementariedad entre gases, Mm. por ejemplo, gases verdes, ¿cierto? Y lo que antiguamente se hacía es el camino. Ese cambio cultural, ¿cómo lo ves? Bueno, el cambio cultural en realidad eh, va a venir en general de todos nosotros, ¿ah? Con el ánimo de poder desarrollar más de este tipo de proyectos y sobre todo por lo menos en mi visión, una componente bastante racional, Mm, ¿ah? En términos de que, bueno, vamos buscando el mejor camino donde se cumpla esta ecuación de costo-efectividad con también que se cumplan los objetivos de transición energética, es decir, sí. reducir al máximo las emisiones, los compromisos del cambio climático, emisiones locales, emisiones globales, etcétera. Encuentro que lo que están haciendo, por ejemplo, en la Farfana, que no lo conocía, me parece particularmente interesante, porque es una fuente de gas que se estaba yendo a la atmósfera y que eventualmente puede ser utilizado y reinyectado en la infraestructura que ya existía, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y por eso me parece tan interesante poder conocer ese caso en particular, que creo que es un caso, por cierto, muy bonito. Así que muchas gracias por habernos contado aquello y por compartir todo lo que sabes sobre esto que tiene que ver con la transición energética y con ir hacia formas de energía que sean más limpias. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Sebastián. Muchas gracias a ti, Gabriel. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado en otra interesantísima conversación y, por supuesto, vendrán más, porque conversar es natural.